9:55 minutos en el Gobierno de la Mañana. En este día miércoles vamos avanzando. Es el momento de presentar la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Leo, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos, sobre todo en esta Navidad. Y en efecto, me sorprende que en una época tan bonita del año, tan solidaria y donde nos invita a celebrar la fe cristiana de compartir, he visto un titular que me llena de preocupación por parte del Partido de la Liberación Dominicana, que dice que el PLD cuestiona la política de bonos navideños. Y mi querido amigo, como yo le digo muchas veces, mi PLDista favorito, Juan Ariel Jiménez, ha dicho que ningún gobierno ha alcanzado el desarrollo de un país regalando dinero. Y yo le digo desde aquí, desde el Gobierno de la Mañana, a mi hermano Juan Ariel, no te dejes utilizar, que solamente un corazón ausente de fe y lleno de mezquindad en el PLD puede criticar el bono de Navidad, porque los pobres también tienen derecho a Navidad y Luis Abinader lo está haciendo una realidad. Vamos a entender esto, miren. La solidaridad navideña es un elemento que viene dado en la génesis del cristianismo. Según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 12, establece cómo los Reyes Magos llevaron al niño Jesús oro, incienso y mirra. Oro por la riqueza y la realeza, mirra por el sufrimiento humano y el incienso por la divinidad. Pero fueron reyes que fueron a llevarle a un niño que nació en un pesebre ausente de todo, a ese que no tenía nada. Es decir, que la propia génesis del cristianismo con el nacimiento del niño Jesús establece que los que tienen dan a los que no tienen. Pero con esta tradición, sobre todo a partir de lo que fue la antigüedad, por ejemplo, San Nicolás de Bari en el siglo IV después de Cristo, era aquel famoso que daba a los niños, sobre todo, activos y comida, de donde se inspiró San Nicolás o Santa Claus. En el medioevo se estilaba que, por ejemplo, los señores feudales daban a sus sirvientes. De ahí nace en Inglaterra, atención, José Luis Mendoza, lo que era el Boxing Day, que es cuando se daban cajas exactamente a los más desposeídos. Y en la modernidad, el siglo XIX sobre todo, después de autores como Charles Dickens, que estableció, por ejemplo, en el libro A Christmas Carol, donde era una época para dar y compartir. Entonces, todo aquel que se oponga de manera mezquina a que el que tiene le dé al que no tiene, es un maldito de corazón. Entonces, en ese caso, ¿qué dice mi hermano Juan Ariel? Dice lo siguiente, en algunos títulos que pudimos señalar: contradicción en cifras oficiales. Y dice Juan Ariel que hay una contradicción entre las cifras del gobierno en cuanto al tema del bono y lo que son las personas que están por debajo de la línea de pobreza, porque según el Ministerio de Economía hay 2.1 millones de pobres, pero el bono va a alcanzar a 3 millones de personas. Y dice el sitio, esto implica que al menos 1 de cada 3 beneficiarios no necesita la ayuda. Entonces, de ahí sigue, ausencia de estrategia, dice que es una política pública populista. De ahí sigue que es un intento por capturar simpatías. Y dice, cito, en particular los programas como la brisita navideña o el cariñito para mamá, que se consideran intentos para capturar simpatías a corto plazo sin abordar las causas profundas de la pobreza. Y habla de la comparación de las políticas públicas del PRM con este tema del bono de Navidad con Santa Claus. Y dijo al respecto que es un gobierno responsable, no puede funcionar como un repartidor de regalos. Y dijo, cito, los padres responsables no crían a sus hijos únicamente con obsequios, sino con educación, disciplina y formación. Habló finalmente de un verdadero modelo. Un verdadero modelo de desarrollo, dice él, requiere intervenir en infraestructura, educación, capital humano e innovación tecnológica. ¿Cuál es la lectura de esto? Vamos como Jack el Destripador por partes. Primero, contradicción en cifras de pobreza. No, Juan Ariel, no es así. En el gobierno del PRM, en cuanto a este tema del bono navideño, no hay contradicción. Lo que hay es expansión. ¿Por qué? Porque en el primer año, cuando se emitió, y ya Isis lo hablaba ayer, lo que era el bono navideño, se impactó a 1 millón de personas. Y ahora mismo se amplió a 3 millones porque a petición de la gente necesitaban incluirse los desempleados,
los desocupados y los pensionados. Es posible que en el PLD, que duró 16 años en el poder, no sepan que hay desocupados y desempleados y pensionados que necesiten ese auxilio. Y en ese contexto, por eso se amplió en el gobierno de Luis Abinader. Ahora, lo que me extraña es que el PLD, si se presume de ser cristiano, se oponga a que los dominicanos reciban este tema de este apoyo navideño para celebrar cristianamente su Navidad. Ahora bien, una ausencia de estrategia. Coño, pero con el PLD era que no había estrategia, por Dios. Porque el PLD, ¿qué era lo que hacía? El PRM desarrolló una verdadera estrategia. El PLD, ¿cuál era la estrategia? Reparto de caja. ¿Y cuál era el reparto de caja? Lo primero era la acaparación política. Había un dirigente que se metía 5,000 cajas. Había un dirigente de oposición que le llegaban 1,000 cajas. Pero en pocas manos se concentraban las cajas. Pero además, ¿quién se beneficiaba de esa operación que al final era un maldito negocio? Eran 5 suplidores del plan social que atiborraban almacenes de comida mala, bastante cara vendida, en donde hasta se podría y no llegaba a lo que era el comercio. ¿Y qué pasaba? Esa caja, una gente acaparaba miles de cajas. ¿Cuál es la estrategia realmente del PRM? Muy simple. No reparte cajas, reparte bonos. Lo primero es que no hay acaparación política, porque para activar un bono es con una cédula de una persona. Segundo, se beneficia e impacta positivamente el comercio de la zona, porque cuando a el muchacho que está sereneando el carro allá abajo le dan un bono de eso, él va y compra en el colmado de su casa. Pero Julián, que vive en Descubierta y se lleva su bono, compra en el colmado de Descubierta y se potencia el comercio en la zona, haciendo transversal la brisa, el aire, el crecimiento económico y de solidaridad en Navidad. Pero no solo eso, es que hay un bono que beneficia a cada persona. Por tanto, son 3 millones de bonos, son 3 millones de personas, beneficiando la mayoría. Eso es una estrategia, no la vagamundería que tenían con el PLD. Pero vamos a seguir. Intento de capturar simpatías. Intentos de capturar simpatías. Señores, es verdad que el ladrón juzga por su condición, porque el PLD, como politizaba todo lo que hacía para ganar simpatías, entonces piensa que el otro lo hace igual. No es verdad, el PRM lo hace por una vocación de solidaridad, por principios cristianos, por eso lo amplía de manera general. No está buscando padrones de partido, no está buscando afiliaciones políticas. Toma lo que es la plataforma de la tesorería de la seguridad social, porque el PRM y Luis Abinader lo que está viendo es que somos dominicanos y que dominicanos necesitan ese apoyo navideño. Entonces, pero el PLD no quiere que la gente se beneficie de ese bono de Navidad. Y ahora, la comparación con Santa Claus. Oye, pero ¿cómo diablo va a tener el PRD moral para criticar lo que son los programas asistenciales? Si quien centralizó fue Danilo en su persona. Por lo menos en el marco del PRM se comparan las políticas públicas con Santa Claus, pero en el caso de Danilo, él era el centro, era el eje y era Dios en cuanto a eso. No me lo creen, la visita sorpresa. Hoy, ¿quién ha dicho que un presidente tiene que ir a tomar las acciones y los menesteres misionales de un ministerio de Agricultura o de Desarrollo? Porque era todo él. Entonces, si las políticas públicas del PRM en cuanto al bono navideño se comparan con Santa Claus, entonces a Danilo hay que compararlo con Trujillo, en una muy mala copia. Entonces, en esa dirección, cierro diciendo, el verdadero modelo, un verdadero modelo. Dice él que un verdadero modelo, él señala que un verdadero modelo se hace con desarrollo, con educación. Y yo le digo a la gente, hay que tener cuidado cuando usted señala, porque cuando usted señala hacia adelante con el dedo índice, tanto el meñique, el anular y el mayor lo señalan a usted. Porque si hoy hay pobreza, es porque en los 16 años del PLD no hicieron nada para erradicarla. Y en adición, si el PRM administra pobreza, fue la que le dejó el Partido de la Liberación Dominicana. Pero al final, el PLD lo que no quiere es que la gente pueda tener una Navidad adecuada. Por eso reflexiono finalmente diciendo, señoras, señores, que no todo se puede polarizar. No todo se puede politizar, no todo se puede banalizar, porque hay gente en nuestro país que no necesariamente por debajo de la línea de extrema pobreza necesita ese bono de Navidad. Igual que usted, igual que yo, tienen derecho a celebrar su Navidad. Y hay que ser muy malo, muy mezquino, muy vil para criticar una cosa
que es cristiana, que es de vocación general. Por eso yo le digo a Juan Ariel que no se deje utilizar, porque eso deben decirlo aquellos que tienen su corazón endurecido, aquellos que no tienen moral para hablar y que no tienen nada que perder, porque políticamente es incluso un error para un aspirante presidencial como él, porque lo primero es que políticamente todo el que recibe el bono lo va a maldecir a él. Pero igual que las pensiones, este malito no quiere que a mí me den mi cena de Navidad y que mis muchachos no puedan comer. Pero religiosamente, es más, moralmente, es una época que invita a compartir, que invita a dar, que invita a abrir nuestros corazones para hacernos a todos, por lo menos en esa cena de Navidad, por igual. Como dice Janice Medicher, que establece que la Navidad no se trata de abrir regalos, sino de abrir corazones. Por eso, abramos nuestros corazones y todos debemos demostrar lo que es nuestra vocación cristiana, como lo está haciendo el gobierno, para darle a nuestros hermanos dominicanos desposeídos ese bono de Navidad. Porque, como digo yo, Juan Ariel, no te dejes usar, que solo un corazón ausente de fe y abundante mezquindad en el PLD puede criticar el bono de Navidad, porque en lo que el desarrollo llega, los pobres tienen derecho a Navidad y Luis Abinader lo está haciendo realidad. Ahí se los dejo. Llévatelo, Francis.